Han pasado casi 40 años, pero aún sueño con ese trágico día. Sucedió en la Cueva del Viento, en Icod de los Vinos, España. Es el tubo volcánico más grande de Europa. 50 kilómetros de galerías intrincadas, un intestino de piedra negra formado por la erupción del Pico Viejo. Solo una fracción está acondicionada para turistas, pero nosotros, tontos y soberbios, quisimos ver el resto. Éramos tres: Leo, el impulsivo geólogo aficionado; Marcos, fotógrafo de naturaleza; y yo, Daniel, el que siempre llevaba el botiquín y la cuerda extra. Tres amigos desde la universidad, rondando los 35, sintiendo como la vida se volvía predecible, cómoda, algo aburrida. Ninguno había formado familia, solo teníamos nuestros trabajos. Necesitábamos algo diferente, una aventura. Entonces surgió lo de la cueva. Leo fue el que lo propuso. Hay mapas viejos, de espeleólogos, dijo, desplegando papeles fotocopiados en la mesa de mi cocina. Es una red que nadie recorre. No es difícil, solo hay que seguir el tubo principal. Dicen que hay una cámara más adentro, con formaciones que nadie ha fotografiado. Marcos, buscando siempre la toma perfecta, mordió el anzuelo. Yo, quizás por no ser el aguafiestas, asentí también. La mañana del 4 de noviembre era fría y despejada. El acceso no turístico era una simple grieta en la ladera de la montaña, oculta entre retama y pinar. Era un agujero poco prometedor, que exhalaba un vaho fresco y constante. De ahí el nombre, Cueva del Viento. El aire circula dentro, buscando salida. Ese soplo en la nuca sería nuestra única compañía durante horas. Equipados con cascos con luz LED, arneses, cuerdas, 3 fuentes de luz cada uno y provisiones para 12 horas, nos deslizamos uno a uno por la grieta. El descenso inicial fue corto, y en minutos pisamos el suelo de basalto, áspero y negro. Nuestras luces cortaban la oscuridad como cuchillos, revelando un tubo de unos 10 metros de diámetro, y un techo salpicado de estalactitas de lava, afiladas como colmillos. El sonido era lo primero que te golpeaba, el goteo lejano de agua filtrada, el crujido de nuestras botas y esa respiración constante de la cueva, formaban ecos profundos. Caminamos alrededor de 1 hora en un relativo silencio, siguiendo las marcas fosforescentes que algún grupo anterior había dejado. El tubo se ramificaba a veces, pero Leo, con su mapa y brújula, elegía sin vacilar. Marcos disparaba fotos, yo comprobaba el tiempo y marcaba nuestro camino con hitos de cinta reflectante. Aquí, dijo Leo, deteniéndose de pronto. Su luz iluminó una abertura baja en la pared, casi una rendija. Según el mapa, esto lleva a la red nueva, a la cámara. El mapa, sin embargo, era un garabato sobre un plano topográfico de los años 70. Miré la rendija. El viento salía de allí con un silbido más agudo, como si fuera apurado por un estrechamiento. Mi estómago se contrajo. Parece muy estrecha, dije. Es pasajera, en unos metros se abre, replicó Leo, ya arrodillándose. Sin más, comenzó a arrastrarse hacia adentro. Marcos me sonrió y lo siguió. Respiré hondo y entré en último lugar. La piedra me oprimía los hombros y la mochila raspaba contra el techo. El aire olía a tierra húmeda. Avanzamos 10, 15 metros, arrastrándonos como gusanos. De repente, el túnel se inclinó hacia abajo. Leo dio un pequeño grito, más de sorpresa que de alarma, y desapareció. Entonces, pude escuchar un ruido de piedras sueltas, un golpe sordo. «Estoy bien», llegó su voz, amortiguada. «Ya he bajado, es una sala». Cuando salí del túnel, caí sobre un montículo de tierra suelta. Mis luces, junto a las de Marcos, barrieron la estancia. No era la gran cámara que esperábamos. Era una burbuja irregular, del tamaño de un salón pequeño. En el centro, había un charco de agua absolutamente inmóvil, negro como tinta. Y alrededor, las paredes no eran lisas. No eran formaciones rocosas normales, eran raíces. Raíces de los pinos de la superficie, que habían penetrado decenas de metros a través de las fisuras de la roca,
buscando agua. Pero aquí, en la oscuridad eterna, habían mutado. No crecían hacia abajo, sino en espirales, en bucles grotescos, enredándose unas con otras. El viento, al pasar por ese laberinto de madera muerta, producía un sonido, era un silbido, como un murmullo bajito. «Pero qué cosa más rara», dijo Marcos, levantando la cámara. El flash estalló, congelando la escena en un blanco cegador. Por una fracción de segundo, vi las sombras de las raíces retorcerse en la pared como garras. Un efecto óptico, por supuesto. Fue entonces cuando noté la primera discrepancia. «Leo», llamé, mi voz hacía eco de forma extraña. «¿Dónde está la salida?» Según el mapa, esta cámara tiene otra galería al fondo. Leo, que examinaba una raíz con las manos, alzó su luz. Recorrimos las paredes. No había otra salida, solo la rendija por la que habíamos entrado. El aire, sin embargo, se movía con fuerza. Sentías la corriente fría en el cuello. Tenía que haber otra apertura, una grieta al menos. Tiene que estar, el viento no miente, dijo Leo, empezando a palpar la roca. Marcos y yo hicimos lo mismo. Pasamos 20 minutos tocando cada centímetro de la pared de enfrente, donde el flujo de aire era más intenso. Pero nada, solo había piedra sólida y esas raíces retorcidas, frías y secas como huesos. El primer clavo de ansiedad se me clavó en el pecho. Estábamos en una burbuja sellada. El mapa estaba mal. «Tenemos que volver», dije, intentando que mi voz sonara firme. «El mapa es erróneo, no hay cámara espectacular, solo esto». Leo se resistió, argumentando que quizás había un paso más arriba. Pero Marcos, revisando su cámara, palideció visiblemente. «La batería», murmuró. «Está muriendo, y eso que la cargué toda la noche». Miré mi propio casco, para notar que la luz principal parpadeó débilmente una vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Comprobé la luz de emergencia del pecho, y también estaba débil. Leo, viéndonos, comprobó las suyas. El parpadeo lúgubre se repitió en sus frontales. No era posible, esos eran equipos nuevos, con pilas de litio de 12 horas. Solo llevábamos 3 dentro. El murmullo del viento en las raíces pareció hacerse más alto. Yo sacudí la cabeza. Era sugestión, pánico colectivo empezando a germinar. «Da igual, salgamos ya», ordené. Nos apresuramos hacia el túnel de entrada. Leo pasó primero. Yo le seguí, con Marcos detrás. El camino de vuelta, cuesta arriba, parecía más largo. La roca me arañaba, me atrapaba. Iba a decir algo cuando, de pronto, la luz de Leo se apagó por completo. Escuché que él maldijo. Un momento después, la mía hizo lo mismo, sumiéndome en una oscuridad tan absoluta que por un segundo creí que me había quedado ciego. Solo el tenue resplandor de la luz de pecho de Marcos, ya muy mortecina, iluminaba desde atrás la silueta de Leo. «Las luces de emergencia», señalé yo. Las encendimos. Eran pequeños focos rojos que apenas iluminaban 1 metro a la redonda. Avanzamos a tientas, y llegamos al final del túnel angosto, al punto donde debíamos salir al tubo principal. Pero donde esperábamos encontrar la abertura a la galería grande, solo había roca. No era la misma pared, no podía serlo. Pero allí estaba, basalto liso, sin ninguna rendija. Habíamos salido del túnel, a otra cámara idéntica a la primera, con el mismo charco negro en el centro y las mismas raíces retorcidas en las paredes. Mi cerebro se negó a procesarlo. Habíamos girado, creí, nos habíamos confundido y tal vez no vimos el camino correcto. Nos hemos equivocado de dirección en el túnel, jadeó Leo, pero su voz ya era de puro pánico. Volvimos a entrar en el estrecho pasadizo, esta vez midiendo cada giro. El túnel solo tenía una dirección. Recto, no había bifurcaciones. 100 pasos más tarde, salimos otra vez. A la misma cámara, el mismo charco, las mismas raíces que ahora, a la luz roja, parecían vísceras petrificadas. Fue Marcos quien cayó de rodillas junto al agua. «Eso es imposible»,
Es la misma. Mira, alumbró el charco. En su superficie inmóvil, negra como el espacio, se reflejaban nuestras 3 lucecitas rojas. Y alrededor de nuestro reflejo, difuminadas, las espirales de las raíces en el techo. Era idéntico, era el mismo sitio. Habíamos entrado en un bucle físico, una imposibilidad geométrica. La cueva nos estaba devorando. Intentamos otra vez, con la desesperación agudizando nuestros sentidos. Fue en el tercer o cuarto intento, mientras volvíamos a arrastrarnos por el estrecho túnel, cuando Marcos, que iba último, se quedó callado de golpe. «Marcos, ¿vas bien?», pregunté, mi voz siendo un hilillo tenso en la oscuridad. Su respuesta fue un susurro cortado. «Urgente. No se muevan». Nos petrificamos, solo se oía el sonido de nuestra respiración entrecortada y el viento. Luego lo oí. Un sonido que no era viento, era un arrastre. Suave, como de tela rozando la piedra, o de algo sin peso deslizándose. Venía del túnel que habíamos dejado atrás, de la dirección de la cámara maldita. «¿Qué es?», dijo Leo, delante de mí. La luz de emergencia de Marcos, a mi espalda, se movió. Se estaba dando la vuelta. La débil luz roja iluminó por un instante la pared del túnel a nuestras espaldas, y sobre ella había una silueta. No era una raíz, no era una sombra de las nuestras. Era una figura alargada, imposiblemente delgada, como si un hombre hubiera sido estirado hasta el extremo. No tenía rasgos definidos, no llevaba ropa y su piel era viscosa, de un color gris claro. No caminaba, se deslizaba muy lentamente. «Dios», escapó de mis labios. La figura se detuvo de repente, como si nos hubiera oído, como si nos estuviera escuchando, u oliendo en la oscuridad. Marcos emitió un grito ahogado y empezó a empujarme. «Arriba, arriba, muévanse. Hay algo aquí atrás». El pánico nos atravesó como una descarga. Leo empezó a gatear a ciegas hacia adelante, yo tras él, aplastándome contra la roca, sintiendo las piedras clavándose en las manos y las rodillas. Marcos venía detrás, su respiración convertida en jadeos frenéticos. El sonido a nuestras espaldas continuó. Era un arrastre constante pero lento. Esa cosa nos estaba siguiendo, y lo estaba haciendo con una calma aterradora. El túnel, que recordábamos corto, se convirtió en un suplicio interminable. La oscuridad era total, salvo por el tenue baile de nuestras luces rojas, que solo servían para hacernos visibles a esa cosa. De repente, el túnel se estrechó aún más. Mis hombros rozaron por ambos lados, y tuve que girar la cabeza para que el casco no se atascara. Pronto, nos vimos obligados a abandonar las mochilas, no había otra forma. «Se estrecha», gritó Leo, su voz oyéndose distorsionada por el pánico y el eco. «No hay opción», chilló Marcos desde atrás. Su voz sonaba más lejana de lo que debería. «No podemos volver atrás». Avanzamos centímetro a centímetro, el arrastre detrás nunca cesó, parecía estar a la misma distancia siempre. Pensar que una presencia paciente y fría estaba literalmente a nuestras espaldas, me hizo sentir que me orinaba sin poder controlarlo. Fue entonces cuando Leo, que forcejeaba en el punto más estrecho, dio un grito agudo. «Me atasco, no puedo mover el brazo». Leo se había encajado. El pánico, que hasta entonces nos había dado una fuerza brutal, se volvió en nuestra contra. Leo empezó a forcejear como un animal en una trampa, y sus movimientos convulsivos hicieron que cayera algo de tierra y pequeñas piedras. «Calma, Leo, mantén la calma», grité, intentando alcanzarlo para ayudarle, pero apenas podía moverme. Detrás de mí, Marcos dejó de empujar. Un silencio horrible cayó sobre nosotros, solo roto por los quejidos de Leo. Quise escuchar el arrastre, para orientarme y saber cuán lejos estaba la criatura, pero el ruido se había detenido. Volteé la cabeza lo justo. La luz roja de mi pecho, dirigida hacia atrás, no iluminaba más que 1 metro del túnel. En el límite de ese círculo sangriento, alcancé a ver la silueta. Estaba allí, quieta, observando el forcejeo de Leo.
Sus ojos sin vida se clavaron en él. Era la atención de un depredador que ve a su presa enredarse entre la maleza. «No mires atrás, Daniel», susurró Marcos, completamente pálido. Su voz temblaba de una manera que me heló la sangre. «Ayúdalo a desatascarse». Intenté agarrar el pie de Leo, tirar de él, pero cada tirón suyo lo hundía más. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a hiperventilar. «No puedo respirar, la piedra me aprieta el pecho», decía. Entonces el arrastre comenzó de nuevo, esta vez más lento. Se estaba acercando, sin ninguna prisa. Leo estaba atrapado, yo estaba inmovilizado detrás de él, y Marcos temblando detrás de mí. Entonces, tomé la peor decisión de mi vida. «Apaguemos todas las luces», dije en un susurro. Fue un acto de desesperación. Si no podíamos vernos, quizás eso tampoco pudiera, pensé. Todos estuvieron de acuerdo al instante, y las 3 lucecitas rojas se apagaron. La oscuridad fue como un mazazo. Solo se oía el sonido de nuestra respiración, y el arrastre que nunca se detuvo. Ahora completamente ciegos, era 1000 veces peor. No sabíamos a qué distancia estaba, solo sabíamos que venía. «Leo», murmuré, estirando el brazo para tocar su ropa. «No te desesperes, respira conmigo». Escuché su respiración temblorosa adelante, que poco a poco lograba calmarse. Pero entonces, pasó algo que todavía me cuesta poner en palabras. El arrastre se detuvo de pronto, y el silencio siguiente fue tan abrupto que me dolieron los oídos. Solo pasaron unos 10 segundos, cuando escuchamos un grito ahogado, que rápidamente se mezcló con un sonido sordo, un golpe, y luego un ruido de algo siendo arrastrado con fuerza hacia atrás, por el túnel. De pronto, sentí que Marcos ya no estaba. «Marcos», dije, pero nunca me respondió. Lo siguiente fue un sonido húmedo, como de piel deslizándose contra roca, alejándose. El arrastre volvió a oírse, pero esta vez se iba. Más rápido que antes, como si hubiera conseguido lo que quería. Me quedé paralizado, completamente resignado, esperando sentir unas manos agarrándome los tobillos, el pecho o la cara. Pero nada de eso pasó. El túnel quedó en silencio otra vez. «Daniel», escuché a Leo, con un hilo de voz. «¿Dónde está Marcos?» No supe qué decirle, ni siquiera supe si podía decir algo. Durante unos segundos interminables no pasó nada. Solo escuchaba su respiración, ya más calmada. Entonces Leo empezó a moverse con cuidado, sin forcejear. Escuché cómo la roca raspaba contra su casco. Creo que puedo sacar el brazo», dijo. «No te muevas». Tampoco podía moverme, aunque hubiera querido. Sentía las piernas dormidas, y el cuerpo entumecido por el terror. Escuché un gemido ahogado, un último esfuerzo, y luego, espacio, Leo estaba libre. «Gatea hacia adelante», me dijo. «Y no mires atrás, Daniel». Avancé como pude, arrastrándome mientras lloraba en silencio. El túnel, de pronto, empezó a ensancharse. Poco después, mis manos no encontraron pared delante, sino vacío. Entonces me asomé. El aire cambió, ya no olía a tierra encerrada, sino a exterior. Corría un viento frío y limpio. Estábamos saliendo a una grieta vertical, era el respiradero. No pensamos, directamente subimos a ciegas. Usamos uñas, rodillas, lo que fuera, hasta que vimos la luz anaranjada del atardecer filtrarse desde arriba. Cuando salimos al barranco, los dos caímos de rodillas, jadeando, cubiertos de polvo y sangre de nuestras manos cortadas. Nos aseguramos de que nadie nos estaba siguiendo, y nos pusimos a gritar por Marcos por extensos minutos hasta quedarnos sin voz, rogando que él apareciera. Pero el viento fue el único que nos respondió. La expedición de rescate llegó al día siguiente. Encontraron nuestras mochilas en el túnel estrecho. Encontraron huellas confusas, marcas en la roca que atribuyeron a desprendimientos. A pesar de las largas búsquedas posteriores, a Marcos no lo encontraron jamás. La versión oficial habló de un derrumbe parcial, de desorientación, de pánico. Dijeron que la cueva es traicionera,
que el viento crea sonidos extraños, que la mente humana rellena los vacíos cuando el miedo es demasiado. Dijeron que el arrastre y la silueta que vimos podrían haber sido piedras cayendo por un desnivel que no vimos. Nos dieron explicaciones, muchas, pero todas insuficientes. Han pasado casi 40 años desde entonces. Por supuesto, ni Leo ni yo volvimos a entrar a una cueva de nuevo. Yo todavía sueño con el sonido de algo arrastrándose en la oscuridad, y con ese momento exacto, ese segundo suspendido, en el que sentí que Marcos dejaba de estar detrás de mí. No sé qué se lo llevó, no sé a dónde, pero sé esto, la cueva del viento no está vacía. Y a veces, cuando sopla fuerte afuera de mi casa, me aferro a la ínfima posibilidad de que Marcos siga ahí abajo, todavía buscando la salida. Aventura no apta para claustrofóbicos. ¿Saben qué? Mejor les doy un consejo amistoso. Para la próxima vez que les pique el gusanillo de la aventura, quizás sería mejor que consideren una sala de escape. Al menos ahí, si algo los persigue, es un actor mal pagado, y no una entidad con malas pulgas. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.